Bueno, muy bien. Entonces seguimos. Entonces ya vimos lo que pasaba cuando teníamos un circuito con un voltaje, un generador de alterna, eh, acoplado en serie con una resistencia y con una bobina. Y ahora lo que quería mostrarles es, bueno, qué pasa cuando está en presencia de un capacitor. ¿Está bien? Entonces es siempre lo mismo. Ahora, el voltaje nuevamente va a tener esta dependencia temporal, va a tener esta epsilon 0 con 0 omega t, ¿no? Y la diferencia de potencial entregada por este generador es la que va a experimentar, en este caso, el elemento que estamos considerando, que es un capacitor. O sea, el voltaje entre el capacitor, entre las placas del capacitor va a tener que ver con el voltaje este que está acá, y por lo tanto va a tener una dependencia funcional de tipo armónico. Ahora, lo que yo sé es que un capacitor, cuando está sometido a una diferencia potencial, bueno, va a aparecer una carga Q asociada con su constante de capacidad, ¿no? La carga Q que aparece tiene que ver instantáneamente con la capacidad por el voltaje entre las placas, ¿no? Que en este caso es epsilon de T, que es este voltaje de acá arriba. Y entonces es muy fácil, la carga sobre el capacitor es C veces la diferencia de potencial entre los bornes, y listo, es esto que está acá. Eh, Ahora, si lo que a mí me interesa, como veníamos hablando en los dos ejemplos anteriores, es caracterizar la intensidad de corriente que circula, yo sé que la intensidad de corriente que circula por acá tiene que ver con cómo varía la carga en el tiempo, así que la intensidad de corriente es de Q a de T. Y en este caso, es simplemente hacer esta derivada, y por lo tanto queda esta otra forma muy simple, también armónica, con la misma frecuencia angular, pero multiplicada ahora por menos c epsilon 0 de omega. Entonces, esta es la intensidad de corriente cuando este circuito está en presencia de esta fuente de voltaje. Y entonces, la situación ahora es esta. El voltaje en función del tiempo varía como un coseno de omega t. Este B es igual a epsilon 0. Y la intensidad de corriente en este circuito va como, bueno, una constante negativa por seno omega t, así que es como un seno, pero un seno multiplicado por algo negativo, así que al principio en lugar de subir, baja, ¿no? Y es esta forma que está acá. Entonces nuevamente vemos que en este ejemplo, la corriente y el voltaje no están en fase, evidentemente no están en fase. La señal de la corriente, en este caso, está adelantada un cuarto de ciclo. ¿Por qué digo esto? Porque fíjense, la corriente es cero, por ejemplo, a tiempo cero, y para que el voltaje sea cero, tengo que esperar este tiempo. ¿Ven? Está todo corrido un cuarto de ciclo nuevamente, pero ahora la corriente está adelantada al voltaje, ¿no? Lo que le ocurre a la corriente le ocurre al voltaje un tiempo después. Eh, y entonces, y otra cosa que también podemos ver es que la corriente, ahora esta que es la amplitud, en cuanto a la amplitud de la corriente, que es esto que está acá, el módulo depende de la frecuencia también, ¿no? Pero ahora crece con la frecuencia, ¿no? Cuanto más frecuencia, mayor es la frecuencia, mayor es esta altura, mayor es la amplitud de corriente que atraviesa el circuito, a diferencia de lo que ocurría antes con la bobina. Entonces, si yo esto lo llevo a la forma epsilon sobre algo, ¿está bien? Epsilon sobre algo, que era con lo que venimos analizando, por ejemplo, en el caso de un circuito con una resistencia, acá aparecía una resistencia. En el caso de la bobina, acá aparecía omega L. Bueno, en el caso de este caso que está acá, donde hay un capacitor, cuando lo llevo a esa forma, esto es la cantidad que divide epsilon 0 para obtener la corriente. Entonces, esta cantidad que está entre paréntesis se llama capacitancia. Capacitancia. Y fíjense que hace las veces de resistencia, nuevamente depende de W, pero fíjense que esta resistencia
se comporta inversamente a lo que se comportaba la resistencia esta que asociamos a una bobina, o sea, a una inductancia. ¿Por qué? Porque cuando la frecuencia es baja, este número es muy grande. Así que cuando la frecuencia de forzado es baja, es como si acá hubiera una resistencia muy grande, por lo tanto la intensidad que circula no es tan grande. ¿Está? Para resistencias bajas, esto aparece como un circuito abierto. Imagínense, con resistencia igual a cero, con resistencia igual a cero no, con frecuencia igual a cero, muy baja, con una frecuencia muy baja, en el límite igual a cero, esto es constante, ¿no? Esto se transforma en una FEM, en una pila. Y en esa situación, después de que ocurra un transitorio, digamos, esto se va a cargar con una carga positiva y esto con una carga negativa y no va a haber más corriente. O sea que a partir de ahí y para adelante es como si efectivamente el circuito estuviera abierto acá. Una resistencia infinita presenta este elemento en el límite en que W tiende a cero. Entonces cuando W tiende a cero, perdón, acá está mal. Esto es, debería haber una C acá. Esto es la capacitancia tiende a infinito, esto se hace muy grande y la corriente tiende a cero. Es como si estuviera el circuito abierto para frecuencias bajas. Y para frecuencias altas, es como si esto no estuviera. ¿Por qué? Porque imagínense, yo acá tengo positivo y negativo. Bueno, todos los muchachos empiezan a correrse para este lado y empiezan a llenarse de esto. Pero el tiempo característico del llenado de esto es lento, y como la frecuencia es tan grande, toda la carga que vino acá, antes de que se llene acá, empieza a circular para otro lado. Para un lado, para el otro, para un lado, para el otro. Es como si esto no estuviera. No estuviera. ¿Está bien? Eso se refleja en el hecho de que la capacitancia, cuando la frecuencia es muy grande, se hace muy chiquitita. La resistencia que opone este elemento, entonces, en términos de lo que aparece en este paréntesis, es muy chiquitito y las corrientes se hacen muy grandes. Así que en un capacitor, cuando la frecuencia del forzado es muy alta, es infinita, presenta una capacitancia casi nula, y eso hace que la amplitud de la corriente sea muy grande. Entonces, un capacitor para altas frecuencias no pone resistencia al paso de corriente, se comporta como un cable. La resistencia se hace cero. ¿Está bien? Esta resistencia, entre comillas. Entonces, o sea, vimos estas tres situaciones, cómo se comportaba frente a una situación de voltaje alterno, una resistencia, una bobina y un capacitor. Y lo que vimos es que la corriente en este caso tenía esta pinta, en este caso tenía esta pinta, y en este caso tenía esta pinta. ¿Está? Entonces, en términos de la amplitud de corriente, o sea, en todos los casos es una función que varía armónicamente con el tiempo, pero en términos de la amplitud de la corriente, en este caso no depende de la frecuencia. ¿Está bien? En este caso, depende de la frecuencia linealmente. ¿Está bien? Cuanto mayor es la frecuencia, mayor es la resistencia que opone el paso de la intensidad de corriente de la bobina, por estos efectos de inercia que presenta. Y en definitiva, lo que puedo pensar acá es que, bueno, es una especie de filtro esto. Si yo genero una señal acá a una dada frecuencia y mido la corriente asociada, las corrientes asociadas a frecuencias bajas van a ser muy altas, pero las corrientes asociadas a frecuencias altas van a ser muy bajitas, porque la resistencia que ven esas corrientes son muy altas, ¿no? Porque la resistencia que presenta una bobina es proporcional a la frecuencia. Entonces, este elemento, lo que uno puede pensar es que se opone al paso de intensidades que varían muy rápidamente en el tiempo. O sea, filtra las altas frecuencias. Les reduce muchísimo la amplitud a las cosas que oscilan muy rápido. Y alternativamente, digamos, cuando yo me fijo cómo es la intensidad, la amplitud de la intensidad que circula por circuitos donde hay un capacitor, los capacitores se comportan de la manera inversa. Ahora
la resistencia que oponen al paso de una corriente que varía en el tiempo es muy alta para señales que varían muy lento, porque la capacitancia aumenta inversamente con las frecuencias. Frecuencias muy bajas tienen muy alta oposición en este tipo de circuitos. Así que esta situación lo que hace es que si la corriente viene con una señal que oscila muy rápido, bueno, casi que esto no le pone resistencia. Pero si la corriente es muy lenta, este objeto es como si tuviera una resistencia muy grande y hace que la amplitud asociada de la corriente sea muy chiquitita. Y en ese sentido, filtra las señales de baja frecuencia. Todo lo que se mueva lento, las corrientes asociadas van a verse muy disminuidas por un capacitor que está en el camino. ¿Se entiende esto? Y bueno, y una resistencia es agnóstico frente a la frecuencia, digamos. Una resistencia no le importa. ¿Está bien con esto? Sí, bien, perfecto. Bueno. Entonces, esto tiene muchísimas aplicaciones. Esto tiene muchísimas aplicaciones y por eso se usan en los circuitos, se usan estos elementos. No solo para almacenar energía, como habíamos visto, que creas un campo, no creas un campo, sino por el tipo de... Nos va a permitir jugar con señales. O sea, atenuar unas señales, atenuar algunas, no atenuar otras, entonces generar filtros y entonces generar algunos sintonizadores. Ahora voy a mostrar un ejemplo. El ejemplo que les voy a mostrar es este que está acá. Entonces, acá está un circuito muy simple, es muy simple, la única complicación es que está dibujado en 3D, ¿no? Pero si ustedes se fijan, yo tengo, a ver, miren conmigo, tengo un paralelo entre esta rama y esta rama. ¿Lo ven? Un paralelo entre esta rama y esta rama. ¿Me siguen? Sí, sí. Sí, sí. Entonces, esta rama tiene una resistencia seguida por una bobina, y esa rama está en paralelo de esta otra rama que tiene una resistencia seguida de un capacitor. ¿Está bien? Bueno, entonces, imagínense qué pasa cuando yo entro acá con una señal de una frecuencia dada. Supongamos que la frecuencia es baja. La frecuencia es baja. ¿Está bien? La frecuencia es baja. Entonces, acá voy a tener una intensidad de corriente que viene por acá, y cuando llega a este nodo se va a dividir en dos partes, ¿no? Y la división, bueno, parte de la corriente va a venir por acá, parte de la corriente va a venir por acá abajo, y acá se van a volver a juntar las dos corrientes de rama en este nodo, y va a volver a venir para este lado. Ahora, esta es una situación que cambia en el tiempo, pero instante a instante esa visión es correcta. Yo tengo parte de los portadores de carga van a ir por acá, parte van a venir por esta rama, ¿no? Acá voy a tener una corriente que va por la parte del, vamos a llamar del Twitter, que es esta parte que está acá, y otra corriente que va por el buffer. ¿Bien? Estos son los nombres que se le dan en audio a estas bocinas, que ahora vamos a ver por qué. Entonces, me gustaría ver cuánta corriente creen que viene por acá en relación a la corriente que viene por acá. O sea, no se van a repartir igual. ¿Está bien? ¿Ustedes se acuerdan? ¿Por dónde va a venir más corriente? Por la rama que presenta menor resistencia. ¿Está bien? Ustedes ya analizaron circuitos en paralelo, ¿no? ¿Está bien? Contéstenme eso. En la práctica ya vieron... Sí, 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 lo que pasa es que los vieron con resistencias nada más. claro. Lo que viene es que cuando tenían dos resistencias en paralelo, había más corriente por la rama que tenía menor resistencia. Porque la caída de voltaje tenía que ser igual. ¿Está bien? Eso ya lo estuvieron viendo en la práctica. Acá, además de resistencia, tienen estos elementos nuevos que vimos que podemos pensar que presentan resistencia al paso de corriente, pero la particularidad es que esa resistencia depende de la frecuencia de la señal, ¿no? Por lo que acabamos de ver. Entonces, si la señal tiene baja frecuencia, yo pregunto, si la señal tiene baja frecuencia,
¿qué circuito va a presentar mayor en el límite de frecuencias muy bajas? ¿Cuál circuito va a presentar una resistencia muy grande al paso de corriente? ¿Cuál rama? Perdón, ¿cuál rama? ¿La rama de abajo o la rama de arriba? Frecuencias muy bajas de entrada. Una rama tenía una bobina y la otra rama tiene un capacitor. ¿Sí? ¿Cuál de las dos ramas presenta mayor resistencia cuando a frecuencias muy bajas? Omega tendiendo a 0. Ahí habían dicho la de arriba, la del capacitor. Claro. Ah, perdón. ¿En chat lo dijeron? No, alguien lo dijo, pero creo que medio bajito. Ah, bueno. Sí, tiene el micrófono medio choto. Claro, entonces fijémonos, la corriente, imaginemos que acá hay una fuente de voltaje alterno con una frecuencia muy baja. Entonces, vimos que para frecuencias bajas, bueno, acá voy a tener una resistencia, y acá voy a tener otra resistencia, pero para frecuencias bajas, la bobina funciona como un cable. ¿Ven? La impedancia, ¿cómo llamamos a esto? La inductancia, ¿se acuerdan que era lineal a la frecuencia? Y entonces si la frecuencia es muy baja, la inductancia es muy baja, y entonces la resistencia asociada va a ser muy chiquitita en la bobina. En cambio, para frecuencias bajas, esto presentaba una capacitancia muy alta. Se llama inductancia capacitiva muy alta. Entonces, toda esta rama va a presentar una resistencia muy grande comparada a esta rama, y por lo tanto, la mayor cantidad la intensidad más grande va a circular por acá abajo, en lugar de por acá arriba. ¿Está bien? Entonces, todas las señales de baja frecuencia van a pasar por acá abajo. Por acá abajo. A la inversa, si el amplificador, si la fuente de voltaje fuese una fuente de muy alta frecuencia, esta rama, al tener esta bobina acá, la resistencia equivalente que genera esta bobina a señales de muy alta frecuencia es muy alta, ¿está? Porque la bobina dijimos que filtra las altas frecuencias. Entonces, para frecuencias muy altas, la resistencia de esta rama va a ser mucho mayor que la resistencia de esta otra. El capacitor funciona como un cable para señales muy rápidas, que varían muy rápido en el tiempo. Entonces, al inverso de lo que pasaba antes, si la señal es de frecuencias muy altas, las intensidades van a circular mayoritariamente por acá arriba que por acá abajo. ¿Está bien? Entonces, ahora, si a la entrada de esto tengo una mezcla, no tengo un único generador, sino que tengo la superposición de muchos generadores de muchas frecuencias diferentes, lo que voy a ver es que la señal asociada a los que oscilan muy rápido, de altas frecuencias, van a venir por acá, y las bajas frecuencias van a ir por acá. Así que si mi señal es una combinación de altas y bajas frecuencias, por ejemplo, una señal originada en audio o lo que fuera, las señales de altas frecuencias van a venir por acá, los agudos, si quieren, lo que se mueve muy rápido, que son los tonos agudos, van a venir por acá, por esta parte del circuito, y los graves van a venir por esta parte del circuito. Se van a ver las intensidades asociadas al generador de baja frecuencia van a ir por acá abajo, y las intensidades, en tanto señales asociadas a la generación de cosas de alta frecuencia, van a ir por arriba. Y entonces, en estos baffles, digamos, en estos baffles que ustedes seguramente vieron que tienen diferenciado una parte especializada en amplificación, no voy a entrar en detalle de cómo hago para transducir una señal eléctrica de muy alta frecuencia de vuelta a una señal audible con un transductor que lo haga una oscilación mecánica, digamos, sonido. Eso es la magia que está metida acá adentro, pero la información está en la intensidad de corriente que oscila a frecuencias altas. Eso es traducido en sonidos agudos, y es lo que hace el baffle de agudos en un parlante. Y por otra parte, el baffle de graves, que tiene otra geometría, tiene que ser más, bueno, otra geometría para
digamos, diseñada para justamente moverse con las frecuencias bajas, lo trabaja este baffle de graves, y lo puedo hacer así porque puedo dividir las señales que, obviamente esto es un esquema, ¿no? Tiene mucha más complejidad metida adentro, pero básicamente lo que hice acá fue dividir la parte que oscila a baja frecuencia de la parte que oscila a alta frecuencia para después transducirla en señales audibles de una manera eficiente para uno y para otro tipo de señales. ¿Está bien? ¿Se entendió más o menos? Sí, sí. Bueno, el otro ejemplo que les quería comentar tiene que ver con circuitos sintonizadores, que es algo similar a esto, pero tuve un problemita técnico y se me perdió la transparencia, así que lo que voy a hacer es colgarlo como un... Es otro ejemplo, un comentario que lo voy a colgar después en la página. ¿Está bien? Porque no estoy encontrando acá el material que había armado. Pero básicamente basado en la misma idea que vimos recién, en el comportamiento diferencial de inductancias y de capacitancias a distintos rangos de frecuencia, eso es muy importante para toda una rama de la electrónica relacionada con el procesamiento de señales, como este es un ejemplo muy pavote que acabamos de ver. Bueno, ¿alguna pregunta? ¿No? Bueno, podemos hacer lo siguiente. Yo no... con esto ya termino lo que quería contarles de Alterna, al margen del otro ejemplo que les voy a poner después online. Pero si quieren hacer alguna pregunta puntual de algo que quieran repasar, podemos aprovechar que hoy terminamos temprano. Y si no, nos vamos a tomar un café con leche media luna. Pero díganme, si quieren aprovechar esto y me preguntan alguna cosa puntual que no entendieron o que la vienen arrastrando, quizás es un buen momento para hacer eso.